En esta mañana quisiera hablar acerca del poder de las cosas pequeñas. En la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 30, los versos 24 al 28, dice la palabra de Dios: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Fíjese bien que la palabra de Dios está mencionando 4 cosas que son de las más pequeñas de la tierra. Pero habla este pasaje del poder que tienen esas cosas pequeñas. Por ejemplo, podemos ver en las hormigas, un pueblo no fuerte, pero que prepara su comida en el verano. Podemos ver a las hormigas siendo preventivas, teniendo prevención. También podemos ver en los demás sabiduría, orden y unidad. Por ejemplo, en las langostas, como dice el verso 27, no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Son ordenadas y unidas. Y como dice un refrán por ahí, en la unión está la fuerza. Estas son pequeñas, pero cuando se unen pueden lograr grandes cosas. Lo mismo puede suceder con nosotros como hijos e hijas de Dios. Mientras más unidos estemos, más poderosos seremos y fuertes para vencer al enemigo de nuestras almas. También podemos ver en estas cosas pequeñas la humildad. Vemos que los conejos, pueblo nada esforzado, pero ponen su casa en la piedra. Y la araña que atrapamos con la mano y está en palacios del rey. Debemos entender que las cosas grandes comienzan primero siendo pequeñas. En nuestra mente, la palabra pequeño es sinónimo de fracaso, sinónimo de desánimo. Veamos qué dice la Biblia acerca de esto en Marcos capítulo 4, los versos del 30 al 32. Dice también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Ve? El grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que existe, se compara con el reino de los cielos. Esta semilla, después de sembrada, como dice la palabra, puede dar uno de los árboles más grandes. Así es el reino de los cielos. Así es la palabra de Dios. Puede parecer significativa. Tus palabras puede que no sean muchas, pero cuando son sembradas en el corazón de la gente pueden germinar mucho fruto. También en Mateo capítulo 13, en el versículo 31, dice la palabra de Dios: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. También nosotros podemos ver cómo el maestro en Mateo capítulo 17, verso 20,
hablando acerca de la fe, nos está diciendo, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Lo que el Señor nos está diciendo es que una gran fe no puede mover un grano de mostaza. Una fe grande no puede mover la semilla más diminuta de la tierra, que es el grano de mostaza. Pero una fe del tamaño de un grano de mostaza sí puede mover una montaña. El asunto con la fe es que Dios no quiere cantidad. Dios lo que busca es la calidad de tu fe. Una fe genuina, una fe entregada, una dependencia completa de Dios hará que grandes montañas se muevan frente de nosotros. En Zacarías capítulo 4, en los versos del 7 al 10, dice la palabra de Dios también, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. No menosprecies, no ignores el peligro de las cosas pequeñas. El sabio Salomón, en el libro del Cantar de los Cantares, en su capítulo 2 y el verso 15, nos da un consejo muy atinado. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, o sea, en crecimiento. El sabio Salomón está diciendo que debemos atrapar las zorras pequeñas, porque las viñas están en crecimiento y las zorras pequeñas las echan a perder. Ahora, existe una diferencia entre las zorras pequeñas y las zorras grandes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las zorras grandes, por ser grandes, se suben al árbol fácilmente y se comen el fruto. Sin embargo, las zorras pequeñas son mucho más peligrosas porque éstas, al no poder subirse al árbol y comerse el fruto, empiezan por debajo, empiezan por la raíz y comienzan a carcomer la raíz del árbol hasta destruirlo, y no tan solo destruir el árbol, sino también que éstas destruyen la cosecha. El pecado, aplicando esto al mundo espiritual, regularmente no empieza por lo mucho, sino por lo poco, por algo pequeño. Por ejemplo, una mentirita blanca, una pequeña ofensa, dejar de orar, dejar de estudiar la palabra, dejar de ayunar. Esos descuidos en las disciplinas espirituales pueden carcomer nuestra fe y nuestra vida espiritual, porque un pequeño descuido nos puede llevar a la ruina y a la destrucción. En 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice, no es buena vuestra jactancia o vuestra arrogancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y esto es así. Quizás usted nunca ha visto cómo se elabora el pan. Solamente con un poquito de levadura, por experiencia propia lo he podido ver y experimentar, un poquito de levadura es suficiente para leudar, para hacer crecer
10, 20 o 30 libras de harina con la que se puede elaborar un pan. Por eso el apóstol Pablo dice en sentido espiritual, un poquito de levadura, un pecado pequeño puede crear grandes y desastrosas consecuencias. También en Proverbios capítulo 6, en los versos del 10 al 12, dice la palabra, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si es cierto que es necesario que por lo menos 8 o 9 horas debemos dormir los seres humanos para mantener nuestro organismo saludable, también es cierto que el mucho dormir puede causar una ruina grande en nuestra vida espiritual, sobre todo en estos últimos tiempos, donde debemos dedicar más tiempo para buscar de Dios, para hablar de Dios y para estar en constante comunión con Él. La palabra de Dios dice un poquito de sueño, un poco nada más, fíjese, no habla de mucho sueño, dice un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para estar reposado, para estar descansando. Pero, dice, la consecuencia de ese poquito de sueño, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tengamos cuidado, ojo, con las cosas pequeñas. Eclesiastés capítulo 10 en su versículo 1 también nos da este consejo y dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, no habla de una gran locura, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Ve? Las moscas son también insectos pequeñitos, pero si caen en el perfume del perfumador, no va a perfumar ese perfume, sino que le va a crear mal olor. Y hay muchos cristianos que viven engañados en su vida espiritual. Creen que con ir a los cultos, con ofrendar, con alabar a Dios, eso es todo en la vida espiritual. Y no se dan cuenta que las zorras pequeñas están destruyendo sus raíces. Déjeme darle algunos ejemplos para que usted pueda entender bien lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas en esta mañana. Algunos ejemplos de zorras pequeñas en el sentido espiritual. Por ejemplo, la mentira. La mentira es algo que en el momento que usted la dice no se queda ahí. Cuando usted comienza a decir una mentira, y todos sabemos eso, una mentira acarrea otra mentira, hasta que se convierte en un grave problema y en una gran atadura. La palabra de Dios dice que el diablo es padre de mentira. Por lo tanto, cada vez que usted habla una mentira, usted le está diciendo papá al diablo. Porque nuestro Padre Dios, dice la palabra también, que es la verdad. Por lo tanto, usted y yo siempre tenemos que hablar la verdad. La mentira es una zorra pequeña que destruye toda la viña y que destruye también relaciones sobre todas las cosas. Muchos matrimonios de años han sido destruidos por esto que parece tan sencillo y tan pequeño como la mentira. También la murmuración y el chisme. Esas son zorras pequeñas que constantemente están destruyendo nuestras viñas. A nosotros por ser murmuradores y chismosos, y de quienes hablamos también, porque muchas veces un falso juicio, una murmuración, un chisme, siempre termina destruyendo la vida de nuestro prójimo. Tengamos cuidado con esta zorra pequeña de la murmuración y el chisme. También las malas palabras. La Biblia dice que nosotros daremos cuenta a Dios de todas nuestras palabras, sobre todo de las palabras ociosas. Las malas palabras en boca del cristiano son como las moscas en el perfume del perfumista. No se concibe
que un hijo, una hija de Dios, lavado con la sangre de Cristo, uno que escucha y que escudriña la palabra, tenga en su corazón malas palabras. Porque déjeme decirle que cuando una mala palabra sale de su boca, no es casualidad, sino que eso estaba ahí en su corazón. Así que si usted todavía pronuncia malas palabras, yo le invito a que case, a que atrape en este día esa zorra pequeña, porque Dios, si no lo hace, le va a juzgar por sus palabras. Y porque muchos van a decir, cómo siendo cristiano puede estar hablando malas palabras, cuando todo lo que Dios está hablando en nuestras vidas son buenas palabras, palabras de vida. Otra zorra pequeña, muy común en la vida de los seres humanos y de muchos cristianos, es la queja. El pueblo de Israel quedó postrado en el desierto por la queja. Todo el tiempo estaban quejándose, todo el tiempo Dios estaba proveyéndole, todo el tiempo Dios estaba siendo fiel con ellos, como es con nosotros, pero todo el tiempo ellos estaban queja y queja y queja y queja. La queja es una zorra pequeña que impide que le demos gracias a Dios, y si nosotros no somos reconocedores de que Dios, a pesar de cualquier dificultad, es quien hace todas las cosas, nosotros terminaremos dudando de Dios, y por lo tanto la duda nos puede llevar a perder nuestras almas. En vez de quejarse, alabe a Dios, y con tu alabanza tú podrás atrapar las zorras pequeñas. Algo muy importante, el enojo que sentimos cuando alguien nos ofende, y la falta de perdón. Estas dos cosas van de la mano. La palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que las pequeñas diferencias entre personas debemos resolverlas inmediatamente suceden. Debemos dar perdón y ser perdonados. La falta de perdón es una zorra pequeña que evita que usted alcance la misericordia de Dios. Si usted tiene problemas con alguien, escúcheme bien en esta hora. Si usted ha tenido problemas con alguien y ha sido ofendido y no le quiere perdonar, pues mire, hágalo, atrape esa zorra pequeña, porque si usted no lo ha hecho y no lo hace, su viña será completamente destruida. Muchas, pero muchas bendiciones en nuestras vidas son obstruidas por eso, por la falta de perdón y por el enojo. Perdone y reciba el perdón de aquellos que se los brindan. Case, atrape esa zorra pequeña que se llama el enojo y la falta de perdón. También estas dos zorras pequeñas, el enojo y la falta de perdón, llevan a mucha gente a la amargura. Y la amargura es algo que contamina a quien la tiene y a muchos de los que están siendo rodeados por esa persona amargada. La amargura también impide que podamos alcanzar la vida eterna. También algo muy común en estos tiempos y en nuestras vidas es la ansiedad. Esa ansiedad que nos agobia por causa de los afanes y por causa de no querer entregarle a Dios nuestros problemas, dificultades, cansancios y todas aquellas cosas. Cuando la palabra de Dios dice en Primera de Pedro que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. En vez de estar ansiosos y preocupados y superocupados en nuestro tiempo, ocupémonos de llevar delante del Señor y poner en las manos de Dios todo aquello que nos perturba. Atrape esa zorra pequeña de la ansiedad y usted podrá experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y usted entonces estará aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso era que el salmista David oraba en el Salmo 139 y le decía al Señor: examíname, oh Dios, escudriñame, oh Dios, mira mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Debemos también hacer esa oración cada día.
cada instante, cada uno de nosotros, que el Señor permitir esté examinando nuestros corazones para que Él mismo, si encuentra alguna zorra pequeña ahí que nos está carcomiendo, Él mismo nos ayude a reprenderla, a atraparla de una vez y para siempre. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, que nosotros somos como árboles, pero árboles que tenemos que llevar mucho fruto, porque el árbol que no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. Así que ojo con esas zorras pequeñas, para que su árbol, que es su vida espiritual, no sea destruido y echado en el infierno eternamente y para siempre. El enemigo, que nos vive atacando constantemente, con mucha astucia envía esas zorras pequeñas por medio de cositas que no parecen importantes para ti. Pero en Mateo capítulo 10, en el verso 16, nuestro amado Señor Jesucristo nos dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes. En otra versión dice astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos que tener la astucia de la serpiente para no dejarnos destruir por las zorras pequeñas que el enemigo envía disfrazado de cositas que parecen insignificantes y sin ninguna cosa que nos llame la atención, pero que vienen para destruirnos. Filipenses capítulo 2, en su versículo 12, también la palabra de Dios nos aconseja y nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que el Señor nos ayude a distinguir esas zorras pequeñas que vienen para destruir nuestras vidas y que nos dé el valor para atraparlas de una vez y para siempre.